El control de feather dentro de las diferentes herramientas de selección tradicional es un factor muy importante para controlar la transición tonal que hay de las zonas seleccionadas a no seleccionadas. La transición que hay de las áreas de selección a las áreas de transparencia. Eso se traduce básicamente a la implementación del feather. Si podemos, aquí tengo varias herramientas, ¿no? Esta es la familia de los lazos, ¿no? El lazo tool, si lo dejo apretado, voy a encontrar, ¿no?, sus diferentes posibilidades, lazo poligonal o lazo magnético. El más utilizado para mí es el lazo normal. En algunas ocasiones utilizo el poligonal, pero casi siempre utilizo el normal. Eh, ya sea a través de la selección del lazo como herramienta de selección o las formas, el empleo de las herramientas de selección regulares, como pueden ser el marquí rectangular o el elíptico, todas tienen el feather como aspecto de control, uno u otro. ¿Qué va a ser el feather? ¿No? Yo voy a intentar voy a hacer una selección con, básicamente, de forma bien simple y sencilla, utilizando, arrastrando una circunferencia perfecta con la tecla Shift. Yo ahora mismo tengo un feather de cero, que es el defecto que me aplica Photoshop cuando tú inicias el programa. Feather de cero es que no hay ninguna transición a transparencia. Por lo tanto, va a hacer un corte radical de las formas seleccionadas y las formas que no son seleccionadas. Me explico. Voy a darle doble clic para poder editar mi layer y voy a copiar Command C, Command V. Me va a crear un nuevo layer con esa información. Yo voy ahora a crear un fondo de color sólido, que lo voy a poner un color bastante neutro y lo voy a poner debajo para que vean a qué me refiero, para poder ver bien lo que estamos controlando en términos de feather. Como ustedes pudieron ver, al yo quitarle el fondo va a aparecer este, este entramado, ¿no?, este cuadriculado. Este cuadriculado lo utiliza Photoshop para representar transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo fuese a imprimir básicamente esta imagen, las zonas que están en ese cuadriculado, en ese entramado gris y blanco, van a salir totalmente transparentes. ¿Qué quiere decir eso? Va a salir del blanco del papel, ¿eh?, donde no va a haber ninguna imagen. Si yo me acerco a esas zonas que delimitan mi selección, da la sensación que mi selección ha sido realizada como si, ¿no?, ha sido cortada, ¿no? He podido cortar la imagen a través de copy y paste. El paste va a implicar que me va a crear una un nuevo layer en una imagen con esa porción de la imagen seleccionada. Da la sensación, ven, que el corte es sumamente preciso. Por tanto, cuando utilizo un feather de cero, le estás diciendo a Photoshop, no me hagas transición a transparencia. Normalmente el feather te va a permitir hacer una transición en píxeles hacia adentro y hacia afuera. Por eso es que especificamos la cantidad de píxeles de ese feather. Feather de cero es que no tiene transparencia. No tiene transición a transparencia. Y eso implica que el corte va a ser bien definido, casi como hecho de forma mecánica, como fuese hecho por un exacto, por una cuchilla. A veces el recorte, tú quieres que el recorte tenga esas características, o todo lo contrario, quieres que el recorte se vea mucho más natural, mucho más acoplado a la imagen. Y ahí donde de alguna manera el factor de feather se debe de controlar de una manera bien efectiva. El factor de feather es una forma para acoplar el recorte de la imagen al nuevo fondo de una manera natural orgánica.
Si yo fuese a recortar con un feather de 0, se va a ver casi abocetado, se va a ver casi como si fuese cortado con una tijera. Y quizás ese recorte no va a ser un recorte normal para el tipo de imagen, la utilidad que yo le voy a dar a la imagen o al montaje fotográfico. Por lo tanto, es muy importante que controlemos ese factor de feather. Le voy a poner aquí al título del layer, le voy a poner 0, ¿vale? Porque le estoy aplicando un feather de 0. Lo voy a ocultar para que tengamos y voy de alguna manera a activar la imagen original. Se puede cambiar el feather de una posible selección de dos formas. La forma más rápida y eficiente es, antes de tú arrastrar y crear la selección, le vas a poner un número, el número de feather que tú quieras aplicar. Ese número va entre 0 y 255. ¿Qué quiere decir eso? Tienes ahí un margen de manipulación de esa transición a transparencia sumamente elástica, ¿no? A través de la aplicación de ese número. Yo le voy a aplicar un feather de 2. ¿Qué quiere decir eso? Me va a empezar a crear una transición de 2 píxeles hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen, a medida que se va recortando, se va haciendo sutilmente transparente, con unas dimensiones de 2 píxeles. Aquí el feather no es muy amplio, es sumamente reducido, pero me va a permitir crear una transición leve. Antes de yo crear la selección, le voy a aplicar 2, le aplico return y voy a arrastrar, ¿eh? Y esa selección que acabo de crear va a tener, esa transición que le voy a aplicar 2 píxeles, esa selección que voy a arrastrar va a tener esas características de 2 píxeles que yo he determinado previamente. Acuérdense, es bien importante para que no tengan el problema que tuve ahorita. Hace un rato estaba yo con el lazo, le había puesto 2 píxeles. Estos 2 píxeles va a aplicar a la herramienta del lazo tool. Si yo voy al marquee, el feather es totalmente independiente. Bien importante que si yo quiero afectar el feather de mi elliptical marquee o mi rectangular marquee, muy importante que seleccionen la herramienta y cambien el feather, ¿vale? Vamos al elliptical, le voy a dar Command D, deselect, cojo la elipse, verifico que tengo 2 píxeles y arrastro. Y ahí me va a crear una selección nueva con esas características de 2 píxeles. Yo voy ahora a probar, generalmente me está creando 2 píxeles, y lo que yo voy a hacer es, le voy a dar copy y paste. Copio la información de la imagen base, copy con C y le doy V y automáticamente me va a crear un duplicado con esas características. Activo, voy a activar mi fondo y si se dan cuenta, levemente ven que los bordes de la imagen están levemente difuminados por unas dimensiones de 2 píxeles hacia adentro y hacia afuera. Si lo comparo yo voy a llamarle a este 2, si lo comparo con el recorte que yo he hecho con el de 0 píxeles, se dan cuenta que el de 0 píxeles es mucho más definido. En cambio, el de 2 píxeles es mucho más difuso en los bordes. Hemos hecho la misma selección, bastante similar, con un feather de 0 y un feather de 2. Ahora voy a subir el feather a 10 para que vean la diferencia drástica de ese recorte al yo seleccionarlo. Vuelvo a la imagen base, bien importante, la imagen base. Voy a coger la herramienta de selección en forma de elipse y antes de seleccionar, bien importante, le pongo, en vez de ponerle 2, le voy a poner 10. ¿Qué quiere decir eso? Yo arrastrar, me va a arrastrar con una transición de 10 píxeles. Voy a la imagen base, bien importante, le doy copy,
le doy Paste y me va a crear una nueva imagen duplicada de esa porción seleccionada y le voy a llamar 10. Le voy a poner el fondo y como pueden ver, evidentemente, miren qué interesante, me ha hecho una transición mucho más amplia hacia transparencia de 10 píxeles hacia adentro y hacia afuera. Yo puedo incrementar esa transición tonal hasta 255, que es el valor máximo. Obviamente me va a crear una imagen muy fantasmagórica, con una transparencia demasiado amplia. Quizá mi manipulación demande ese tipo de acercamiento en términos de feather. Lo que pueden ver que realmente el feather es una herramienta fundamental para crear, ¿no? Manipular la forma, ¿no? La transición de nuestro recorte para que luego podamos acoplar, ¿no? Ese recorte a la imagen que estamos manipulando. Por lo tanto, el feather es un factor sumamente importante.